Hablar del doctor Jorge Bucay es hablar de una trayectoria de muchos años, de un médico psicoterapeuta, además escritor argentino. Sus obras se han convertido en bestsellers en España, en Venezuela, en mi amado México, en Uruguay, en Costa Rica. Han sido traducidas a 32 idiomas, incluyendo, según una anécdota que él compartió, hasta en chino. Hasta en el chino se han traducido estas obras. Pues no sé cuántos libros, Jorge Bucay, te doy la bienvenida, porque en unos lugares me dicen que son 25, en otros encuentro 30, entre ellos los que más me gustan: Cartas para Claudia, Hojas de Ruta, Déjame que te cuente, Cuentos para pensar, Amarse con los ojos abiertos. Por mencionar algunos de los libros, Empieza hoy el resto de tu vida. ¿Cuántos libros son, Jorge Bucay? Te saludo con todo mi cariño y con toda mi admiración de siempre. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, hermano, compañero de ruta? ¿Cómo estás? Mira, en realidad yo tampoco lo sé muy bien, pero la última vez que contamos eran 31 y después creo que uno más. Así que serán 32 en total, digamos así. 30. Y sí es cierto que la bendición de la mano del jefe me ha llevado a más de 60 países en el mundo. Sí, mis libros están por ahí en más de 30 idiomas, pero en muchos países circulando. Y la verdad que es, como siempre sabes, un halago haber tenido esa suerte y como siempre decimos, esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad. Bueno, si yo me pusiera a decir todo lo que de Jorge Bucay he aprendido, no terminaría, no nada más por sus libros, sino por las entrevistas que he tenido el gusto de realizarle. Pero lo que más me ha marcado en la vida de este gran hombre con el que estoy platicando el día de hoy, que de él he aprendido que tenemos 3 obligaciones. 1, ser feliz. 2, que me debo de transformar y tú y yo debemos de transformarnos en la mejor versión de uno mismo. Esas son obligaciones, ¿eh? Y 3, en que debemos de ayudar a cuando menos a una persona a cumplir lo anterior, a que esa persona sea feliz y se transforme en la mejor versión de uno mismo. También aprendí que la mayor cantidad de los problemas empiezan en casa. Ahí, este hombre, a donde lo están viendo, durante muchos años fue a comunidades, a pueblitos en Durango, a ayudar a las familias, porque pues en tiempos de narcotráfico se piensa que todo eso empieza en casa. He aprendido tanto de ti, pero hoy quiero que el público aprenda también que escribir un libro, no sé si sea una aventura, no sé qué adjetivo quiera poner porque me sorprende, es una obligación, una necesidad. ¿Qué es para Jorge Bucay escribir un libro? Mira, para mí, gracias por todo lo que dices, para mí básicamente es un halago, ¿no? Quiero decir, escribir algo que después alguien más va a leer, de hecho, implica un montón de cosas. Jorge Luis Borges, posiblemente el más famoso y el más, yo diría, brillante de los escritores argentinos, decía siempre que escribir es una manera de no tener que repetir tantas veces las mismas cosas. Una vez que las escribes y ya están escritas, ahora no tienes más necesidad de volver a decirlas. Quien quiere leerlas puede ir a buscarlas en el lugar donde tú las publicaste. Y en realidad mi aventura, porque para mí es una aventura, mi aventura de escribir empezó casi involuntariamente, no dependía de mí, digamos. Así que creo que todo el hecho de escribir y de volverse escritor tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con escribir, tiene que ver con cómo y qué escribes, tiene que ver con quién y de qué manera te publica, y tiene que ver básicamente con un factor que yo llamaría básicamente un factor de azar. Porque yo conozco mucha gente que sin talento ha conseguido ser muy exitoso gracias a la suerte. Pero no conozco ningún talentoso que si no ha tenido un poquito de suerte llegue a tener el éxito que se merece. Así que, así como decimos siempre, tú y yo, ya lo sabes que lo pienso, conocerte ha sido una suerte para mí, que me ha dejado muchas cosas y tú me honras diciendo algo parecido de mí. Estas no son cosas que uno decide y dice, bueno, y un día me voy a cruzar con Lozano
con sus libros, y un día nos vamos a cruzar en un aeropuerto de Durango, él bajando de un avión y yo subiéndome a otro, y un día nos vamos a dar un abrazo que no nos vamos a olvidar nunca, y ese día va a ser que seamos amigos para el resto de la vida. Y a mí me parece que esas cosas suceden, ¿no? Suceden. Son estas cosas que no puedes planificar, que tienes que saber aprovechar, ¿no? Hay días que no se olvidan y para mí esos son días inolvidables, Jorge, el día que te conocí en Durango, el día que hemos coincidido. Recuérdame, y quiero que le recuerdes al público, ¿cómo fue tu primera vez que escribiste un libro? ¿Tú te imaginaste? Porque la gente cree que la vida de Jorge Bucay siempre fue, como tú dices, la gente no se imagina todo lo que hay detrás de esto, la infancia que tuvo, el terminar su carrera de licenciatura en medicina, como se le dice en Argentina, que aquí es médico cirujano, después hacerte psicoterapeuta. Hay gente que quiere escribir un libro, pero que el gran Jorge Bucay les diga, yo empecé así, empecé a escribir primero, o primero pensé en un título. ¿Cómo no? Yo te cuento la historia hecha lo más breve posible. La primera cosa que yo escribí, la escribí cuando tenía 10 años. Una carta de amor a mi maestra de 4º grado, pidiéndole que se case conmigo. Literalmente, esa fue la primera cosa que escribí. Y ese fue su primer libro. Tu papá te regalaba libros en lugar de juguetes. Bueno, pero eso era parte del lector, ¿no? Esa era parte del lector que si quieres después. Pero tu primer libro fue una carta de amor. Que quede claro para todos. No fue un libro. Una carta de amor fue lo primero que escribió uno de los escritores más grandes del mundo para mí, Jorge Bucay. Una carta. A los 10 años. A los 10 años. Y la verdad me dijo que no, y yo me quedé con la idea de que yo no servía para escribir. Así que hasta que me volví a enamorar, cuando tenía 12, digamos, de mi primera novia, Rosita, hasta que me volví a enamorar, nunca más escribí. Desde que tenía 10 a los 12 no escribí porque no había a quién, ¿no? Alguna vez leí y me impresionó. Y la diferencia entre los hombres y las mujeres es que un hombre siempre necesita una mujer a quien dedicarle lo que hace. Las mujeres son tan sabias que son hasta capaces de dedicárselo a sí mismas. Los hombres no. Los hombres necesitamos a alguien a quien dedicarle lo que hacemos. Los éxitos, los triunfos, los libros, el dinero, la fama, la gloria, la trascendencia. Todo esto necesitamos los hombres dedicárselo a alguien. Y esta sigue siendo una diferencia, aunque suene sexista, que no lo es. Pero necesitamos una mamá, necesitamos una esposa, necesitamos una hija, necesitamos una hermana, necesitamos una amiga del alma. Siempre necesitamos, parece, una mujer a quien dedicarle esto que hacemos, ¿no? Las mujeres no. Y he visto mujeres que no necesitaban esto, ¿no? También he visto algunos hombres que no, pero la mayoría de los hombres necesitamos. Dime tú si estás de acuerdo, porque esto quizás tú seas una de las excepciones. No, estoy totalmente de acuerdo. Y por supuesto... No lo quise decir yo sin tu autorización. No soy excepción, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, así que así fue. Y entonces esa fue mi primera vez, ¿no? La primera vez que yo escribí algo. La segunda me fue bien porque me puse de novio finalmente con Rosita. Así que eso sí que sí. Y fue un noviazgo que duró más de 8 años o 9 años, ya no me acuerdo. Duró desde nuestra primera adolescencia, desde la entrada a la pubertad hasta muy entrada a la pubertad. Durante muchísimos años, que fue una relación que uno nunca olvida, pero que empezó también con una nota, con una carta. Yo había aprendido a leer, y esto fue mucho antes de escribir, ¿no? Y leer no quiere decir solamente las letras, ¿no? Leer quiere decir leer quiere decir dejar que las palabras y sus sentidos se metan en ti. Quiere decir hacer el proceso de digestión de lo que quien escribió quería decir cuando escribió, o lo que tú crees que quería decir. Vengo de una casa donde se amaban muchas cosas, se amaba la vida social, donde se amaba a los amigos, donde se amaba a la familia, pero donde se amaba mucho a los libros, especialmente por mi padre, que era un lector empedernido. Mi padre era un hombre trabajador, en aquel entonces la situación económica de su vida y de su estructura. Él trabajaba como empleado en una empresa, empleado contable, sin ninguna profesión, digamos así,
porque él había tenido que abandonar el colegio secundario cuando tenía 15 años para ir a trabajar, a mantener a su familia, y mi madre había abandonado el colegio primario cuando estaba en tercer grado para salir a vender pan en la calle, para poder sostener a la familia. Pero mi padre amaba la lectura y leía todo lo que llegaba a sus manos. Con una situación muy pobre, yo digo, tan escasa la situación, que yo nunca me voy a olvidar del doctor Coronado, mira, me acuerdo de su nombre y me acuerdo de su aspecto y de su apellido, del doctor Pedro Coronado, vecino de mi casa en Floresta, en los suburbios de Buenos Aires, que era escribano, era notario. Era muy amigo de mi padre. Una diferencia brutal de situación económica, su casa y la mía, su estructura y la mía. Pero este hombre, que adoraba a mi papá, le guardaba todos los diarios que recibía todos los días. Y el domingo a la mañana le daba a mi papá los diarios de toda la semana, porque mi padre no tenía dinero para comprar el diario. Y entonces le juntaba todos los diarios de la semana, y el domingo, cuando él recibía el ejemplar del domingo, que era muy voluminoso, le daba a mi padre todos los diarios del domingo anterior hasta el sábado. Y mi padre leía esos diarios una semana después. Pero leía con un placer y con una fruición, como para que no se le escapara ni una letra de lo que leía. Y disfrutaba esto enormemente, enormemente. Esta relación duró durante años, durante años. Y durante mucho tiempo era la única lectura a la que mi padre accedía, porque no había mucho dinero, digamos. Después mi hermano y yo crecimos. Y un día, me acuerdo, mi papá nos dijo, a mi hermano y a mí, en esta casa no tenemos dinero para ir todas las semanas al cine ni al circo, no tenemos dinero para irnos todos los años de vacaciones, no hay dinero para comprarles a ustedes esos juguetes con eléctricos y con baterías que a ustedes tanto les gusta, pero ni tampoco para la ropa de marca que ustedes se merecen, hay que usar la de los primos. Pero en esta casa, y mientras yo tenga trabajo, siempre va a haber dinero para libros. Siempre. Y después lo cumplió. Cada vez que uno de nosotros venía y le decía, papá, mira, vi un libro, decía, ¿cómo se llama? ¿Y en qué librería lo viste? Ah, mira tú. Y a los 2 días, mi padre aparecía con el libro. Pedía un préstamo, un anticipo en la empresa, lo pagaba en cuotas, pero ahí aparecía el libro. Y esto obviamente nos condicionó a mi hermano y a mí. Cuando llegaba nuestro cumpleaños, o Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias, lo que fue, el Día del Niño, nosotros no íbamos a la juguetería a elegir un regalo. ¿Para qué? Si mi padre me iba a decir que no. Nosotros íbamos a la librería. Y entonces elegíamos el libro más caro de todos, el que se levantaba y que tenía los cartones que se levantaban y que abrías el libro y se levantaba un castillo. Y nosotros, con esos libros troquelados, llamaban, me acuerdo, libros troquelados, con esos libros nosotros hacíamos nuestro mundo de juego. En la habitación mía y de mi hermano, que dormíamos en la misma habitación, el suelo estaba lleno de libros abiertos, que eran nuestra sala de juegos. Porque estos eran los juegos que nosotros teníamos. Y la verdad es que el efecto, yo no creo que mi padre haya sido tan previsor como para venir esto, ¿no? Pero claro, habiendo tantos libros y habiendo sido tus juguetes de toda la vida y sabiendo que esto es lo que tienes acceso de verdad y puedes pedir, era lógico que mi hermano y yo nos volviéramos amantes de la lectura y que por lo menos alguno de los dos pensara alguna vez en escribir, ¿no? Pero estoy seguro, siempre lo digo, que yo soy mucho mejor lector que escritor, de verdad. Sí, Siempre mucho, se le mucho. recomienda a la gente que quiere escribir un libro que primero seas buen lector y luego quieras convertirte en escritor. Esa es la primera idea. Si no te interesa leer, no escribas. Si no te interesa disfrutar de lo que otros escribieron antes, no pienses en escribir. No pienses en escribir. La segunda cosa es, a escribir se aprende como a cocinar. ¿Cómo se aprende a cocinar? Cocinando. Y la primera cosa que haces la tiras a la basura. Claro, sí, nadie la puede comer. La segunda te la comes tú solo, los otros no. La tercera quizás alguien aprenda y se la comes y quizás te puedas convertir alguna vez en un chef. Pero a escribir se aprende escribiendo, escribiendo. Así que si te gusta escribir, escribe, escribe. No escribas para publicar, escribe para escribir. Escribe para escribir, no para publicar.
Escribe Y por entonces, escribir, no para publicar otro tip enorme del gran Jorge Bucay. Y escribir es como cocinar. Y se si aprende haciéndolo. Tienes se que escribir. aprendes. Y Cortázar decía que el escritor tira, rompe y destruye 8 veces más que lo que publica. tira, Cortázar. Rompe y destruye. Tira, rompe y destruye más de lo que es. Qué impresión, más de 8 veces. Querido Jorge Bucay, practica, 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 es lo que le digo a la Pero gente. después, además, y después viene el último tip, el que te quiero dar porque me gusta compartirlo contigo. Alguna vez lo hablamos y yo te lo conté. Después está la historia de aprender a escribir. Así como se aprende a cocinar cocinando, se aprende a escribir escribiendo. Cuando yo leo hoy Cartas para Claudia, que nunca quise modificar, ni actualizar, ni modernizar. Nunca quise. Hace ya 35 años de Cartas para Claudia, un poco más, 38 años de Cartas para Claudia. Yo nunca quise modificarlo, siempre está allí exactamente igual que como se escribió hace 38 años el libro. Y se sigue vendiendo. Pero cuando yo leo ese libro, no solo encuentro muchas cosas con las cuales ya no estoy de acuerdo, no solo, sino que a veces leyendo digo, ay, qué mal escrito que está esto. Qué pobreza expresiva, podría haberse dicho de tantas otras maneras. Y sin embargo, allí está. Pero Salió, ¿no? nunca lo has querido modificar ni cambiar. Pero no, porque la historia de ese libro, es muy particular, muy, muy particular. Yo me había formado como terapeuta después de ser médico en Argentina. En Argentina la única manera de ser terapeuta es estudiar psicoanálisis. No había otras cosas. No había terapia cognitiva, no había terapia conductual, no había Gestalt, no había nada. Había el conductismo más puro y duro, pavloviano, y el psicoanálisis. No había otra opción. Y para ser terapeuta tenías que ser psicoanalista. Y era el psicoanalista ortodoxo, aquel psicoanálisis de principios del siglo XX, aquel psicoanálisis de 1930, de 1940, de 1950. Digamos, ¿no? El terapeuta sentado detrás del paciente, el paciente tumbado en un diván, y el terapeuta que no podía decir muchas cosas, ¿no? Tenía que decir, ajá, y cuando mucho, ¿a usted qué le parece? Sí. Eso ya eran palabras mayores. Claro, y yo, que era muy mal psicoanalista, de verdad, hoy lo comprendo, ¿no? Muy mal psicoanalista, de verdad, muy mal. La verdad es que decía mi terapeuta que yo tenía demasiado afán de protagonista para conformarme con esas 5 palabras, decía mi terapeuta. Y entonces yo me moría de ganas de decirle cosas a mi paciente cuando me hablaba. Pero la técnica era que yo no podía decirle esas cosas. Eso es lo que había aprendido, eso es lo que te enseñaban. Se lo escribías. Y entonces la idea era que uno tomara nota de lo que el paciente decía para después interpretarlo y en algún momento hacerle una interpretación. Yo, en lugar de escribir lo que él me decía, porque me aburría un poco, yo escribía qué me gustaría decirle. Y además de qué me gustaría decirle, por ahí me acordaba de algún cuento que me había contado mi abuelo, y entonces escribía el cuento que me hubiera gustado contarle, o escribía lo que recordaba de la poesía que me hubiera gustado que lea. Y esa era mi manera de trabajar, el paciente en el diván y yo atrás, anotando lo que me gustaría decirle. Hasta que un día, por un acto de arrojo, no sé, quizás había dormido mal, vaya a saber. Un día al final de una sesión, a una paciente que se llamaba Estela, decidí darle lo que había escrito durante su sesión. Y le dije, lee esto, y lo charlamos la próxima sesión. A la siguiente sesión ella vino encantada, y tuvimos una sesión fantástica, y ella trabajó muchísimo. Y ella siempre decía que esa carta que yo le di le había ayudado y le había ahorrado años de terapia. Y entonces empecé a pensar que quizás era una buena idea. Y entonces de vez en cuando, y no todas las sesiones, a algún paciente le daba lo que había escrito durante esa sesión. Y trabajé así durante 3 años en una cosa inventada por mí, ¿no? Que era terapia y además de terapia, un breve consejo, resumen, tip, recomendación escrita cuando el paciente terminaba la sesión. Algunos años después, yo coordinaba grupos también en aquel entonces. En una sesión de grupo, alguien comentó un problema que tenía con su hija y otro alguien le dijo,
Yo tenía un problema parecido con mi hija. Y cuando se lo conté al gordo, el gordo era yo, no sé por qué me dicen el gordo, pero bueno, cuando se lo conté al gordo, el gordo me escribió un cuento que me vino bárbaro. La próxima sesión te lo voy a traer. Yo dije, no, espera, ¿cómo que se lo vas a traer? Las cosas son personales, terapia no es algo que se puede compartir discriminadamente. Bueno, no importa, pero tú me lo diste a mí, sí, tú me enseñaste que lo que te dan es tuyo, bueno, yo te lo voy a traer igual, le digo. Sí, y a cambio de eso yo te voy a traer una poesía que un día me dio, que te va a servir bien a ti. Yo quiero copia, dijo alguien del grupo. Y antes de que yo pudiera controlar estos malvados, desobedientes, rebeldes, que no sé quién les había enseñado, empezaron a intercambiarse las cartas que yo les había escrito durante sus sesiones. En mi presencia, impotente de pararlos. Hace de esto más de 40 años. Un día terminó el año terapéutico, cerrábamos el grupo. Y como regalo para mí, el grupo me trajo un pilón de cartas manuscritas, escritas por mí, que eran las cartas que yo les había dado a ellos durante su terapia. Y me dijeron, Jorge, nosotros creemos que esto tienes que publicarlo. Y yo, mira, me agarra escalofrío cuando te lo cuento. Y yo le dije, ustedes están locos, esto es personal. A nadie le puede interesar lo que yo le pueda decir. Dicen, el que está loco eres tú. Porque nosotros ya le hemos hecho copia de esto a todos nuestros familiares y amigos. Y a todos les encantó. Ese pilón de cartas manuscritas, compendiados, protagonizados por un mismo personaje ficticio, es Cartas para Claudia. Como Cartas para Claudia. Me conmueves, Jorge Bucay, me conmueve tu historia, me conmueve la manera de cómo estos muchachos insolentes estuvieron pasando las cartas y les tocaba la... Pero eso es lo que yo te decía, ¿no? ¿Qué ha motivado que yo sea escritor? Un golpe de suerte, ¿no? Que a ellos se les haya ocurrido esto, que ellos me lo hayan dado, que yo haya querido escuchar y podido escuchar. Que mi esposa, Perla, en ese momento, decidiera embarcarse en una aventura, porque lo que siguió tampoco fue fácil. Digo esto para todos los que quieren escribir. Con ese manuscrito en la mano, yo visité no menos de 20 editoriales en Argentina, llevando mi libro, diciendo, tengo este libro y yo quisiera publicarlo. Hasta que fui a ver a la única editorial que realmente yo tenía profundo respeto. Y fui a hablar con el director editorial, que no lo vamos a nombrar, se llamaba Joaquín Ramírez. Y Joaquín Ramírez me dijo, déjamelo y yo lo voy a leer. Y yo se lo dejé. Y 3 días después, cuando fui y lo fui a ver, me dijo, mirá pibe, como se dice en Argentina, pibe, cuate, ¿no? Muchacho. Me dijo, mirá pibe, en argentino. La verdad es que hay 2 cosas que en Argentina no se venden. Psicología y poesía. Así que, si querés vender algún libro alguna vez, escribí una novela, porque esto no se lo vas a vender ni a tu tía, me dijo. Qué manera de animar de Joaquín. Bueno, pero tenía razón. No se vendía psicología ni autoayuda en ese momento, no existía. De hecho, no había ningún libro en Argentina sobre Gestalt. De hecho, no había ningún libro de un terapeuta argentino publicado sobre terapia en Argentina, en aquel entonces. La vida tiene muchas vueltas, ¿no? Y pasaron 2 cosas que son tan emocionantes para mí, ¿no? Un día, 15 años después, en una feria del libro, me encuentro con Joaquín, con este mismo tipo. Y le digo, Joaquín, ¿se acuerda usted de mí? Me dice, sí, Bucay, me acuerdo. Y me acuerdo lo que te dije. Le digo, bueno, pero también tenía razón. Me dice, no, pero tengo una explicación para darte con una disculpa, me dijo. Le dije, dime, yo escribo poesía, me dijo, y nunca vendí un puto libro. Hablaba desde su dolor, yo creo, don Joaquín hablaba desde su dolor. Y entonces nos abrazamos, y le dije, no, yo entiendo. Y la otra cosa que pasó fue que volví a mi casa, decepcionado, después de las tantas editoriales, diciéndole a Perla, mi esposa en ese momento, la madre de mis hijos,
que siempre fue tan contenedora y lo sigue siendo conmigo, que nadie quería publicar mi libro, y que la ilusión que me había hecho era inútil. Y entonces me dijo Perla, ¿y no lo puedes publicar tú mismo? Le dije, eso es una locura, eso es una locura. Me dice, no, ¿por qué es una locura? ¿Cuánto puede costar? Dije, no sé, yo te averiguo. Costaba exactamente todo el dinero que teníamos ahorrado. Yo le dije, no, Perla, pero no vamos a usar el dinero, este es el único dinero que tenemos ahorrado. Me dice, bueno, pero si lo vendemos vamos a recuperar. Digo, ¿y si no lo vendemos? Y bueno, si no lo vendemos nos quedaremos sin la reserva. ¿No está guardado para eso, para hacer cosas importantes? Y entonces hicimos una primera edición de Cartas para Claudia, 750 ejemplares, impresos en la imprenta a la vuelta, por rotocopia se llamaba eso, un mecanismo horrible, en un papel asqueroso, con una tapa que yo mismo había diseñado, y pegados con una cola que se desarmaba todo. Los primeros 750 ejemplares de Cartas para Claudia, editorial inventada, aquí ahora, que no existía, y de a 5 por vez, mi esposa, yo y mi secretaria, recorrimos todas las librerías de Buenos Aires diciendo, este libro lo escribió Jorge Bucay, que es un terapeuta argentino, queremos dejárselo. Si usted lo vende, nos lo paga. Si no lo vende, nos lo devuelve. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Y finalmente, 250 libros se fueron a manos de mis pacientes que habían hecho esa recopilación primero, mi familia, mis amigos, y algunos quedaron ahí en mi biblioteca. Y 500 libros de esos se fueron a las librerías y me los pagaron, digamos así, hasta que terminamos y recuperamos los ahorros. Y yo tenía la satisfacción, ¿no?, que había podido publicar ese libro como casi una sorpresa. Pero el destino tenía preparado una más para mí. Y la una más fue, como yo, la verdad que no tenía ninguna seguridad de que ese libro sirviera para algo, yo tenía puesto mi dirección postal ahí, todavía se escribían cartas, en aquel entonces no había internet. Tenía puesto mi dirección postal para que me escribieran a alguien que leyera el libro. Llegaron muchas cartas, muchas, más de las que yo nunca pensé. Pero un día alguien golpeó la puerta de mi consultorio y me dijo, doctor Bucay, sí, yo soy Miguel Lambré. Ah, mucho gusto. Mire, yo tengo una editorial chiquita y vi que hay un libro que seguramente publicó usted mismo, que se llama Cartas para Claudia. Sí, sí, sí. ¿Y qué piensa hacer con ese libro? Le digo, no, nada, yo lo edité y los vendí y no tengo más y estoy contento con eso. Y una segunda edición y yo dije, no, yo no voy a poner más plata en esto, en los ahorros de mi familia. No, yo no quiero que usted ponga plata, yo vengo a ofrecerle ser su editor. Yo voy a publicar su libro y le voy a dar un porcentaje de lo que venda de su libro. ¿Y usted se va a ocupar de todo esto? Sí. ¿Y yo no tengo que hacer nada más? No, autorizarme. Nos dimos la mano, Miguel y yo, ese día. Nos dimos la mano. Hace de esto 40 años, ¿eh? Nos dimos la mano. Nunca firmamos un papel. Él sigue siendo mi editor, Miguel, tú sabes, lo conoces. Qué historia tan linda. Él sigue siendo mi editor. La palabra, el compromiso. Sigue siendo mi editor. Hemos publicado 30 libros, hemos recorrido más de 50 países juntos con el libro bajo el brazo también, de alguna manera. Y fui mi editor para siempre. Y después es el boca a boca, a la gente le gustó, llegué primero que otros. Y también creo yo, el otro golpe de suerte, que es mi manera de escribir. Mi mamá dejó el colegio primario cuando estaba en 3er grado. Esto te conté ya alguna vez. Y entonces mi mamá sabía las letras, podía leer donde decía espinaca y coliflor. Pero mi mamá no leía. Mi mamá no tenía lectura comprensiva. Mi mamá no sabía leer. Sabía las letras, pero no sabía leer. Y un día, cuando en esta aventura mía de enamorarme de haber empezado a escribir, algún periódico local de barrio y alguna revista de cualquier cosa me ofrecía, yo publicaba algún artículo. Y mi mamá moría por leerlo. ¿Te imaginas? Una madre judía con un hijo que escribe. Era ya
tocar el cielo con las manos, ¿cómo no iba a...? Y entonces ella con gran esfuerzo se ponía a leerlo, ¿no? Y cada cosa que yo escribía, por supuesto, se la traía porque ella me pedía que lo quería leer. Y a veces me decía, no entendí. Yo le compré un diccionario, por supuesto, y yo ayudaba cuando podía. Hasta que un día me dijo, el artículo que me trajiste la vez pasada no entendí nada, no sé qué quisiste decir. Y yo le dije, ¿cómo, mamá, no entendiste? Si vos podés entender cualquiera de estas cosas que dice ahí, léelo más despacio. Y dice, no, lo leí 4 veces y busqué 16 palabras en el diccionario. Pero igual no entiendo qué dice el artículo. ¿Querés que te lo explique, mami? Sí, claro, por favor. Y entonces se lo explico. Y mi mamá dijo, qué interesante, es buenísimo eso. Bueno, gracias, mamá. Gracias, ¿lo entendiste ahora? Sí. Me dijo mi mamá, ¿y por qué no lo escribís como me lo contaste a mí? Claro, claro. De manera tranquila, de manera coloquial. Y yo te juro, César, que a mí me cayó una ficha que nunca me olvidé. Desde entonces, hace esto mucho más que 40 años, jamás escribí una letra sin pensar, ¿lo entendería mi mamá? Si mi mamá lo entendería, está bien, porque lo puede entender Einstein. Pero si mi mamá no lo entendería, entonces está mal y lo escribo de nuevo. Y me parece a mí que esto es algo que, la verdad, la gente que me lee valora. La gente que me lee valora que lo que yo escribo lo puede leer hasta mi mamá. No es que escriba para ella, que quizás sí, pero escribo como si ella lo leyera para que ella lo pueda entender. Y yo creo que esa es la clave de por qué estos libros se han difundido tanto en un momento donde leer psicología era algo para iniciados. Yo escribo como hablo y hablo como hablaría con mi mamá. Entonces, mi último consejo y mi último tip para los que quieren escribir es escribe como eres. No escribas como otros, ¿no? Escribe como eres, como eres. Un día, Gershwin, uno de los músicos más importantes de América, Gershwin, admiraba a Ravel. Ravel era de los músicos, compositores modernos o contemporáneos más admirables de la época. Y Gershwin, que era un hombre muy exitoso, decidió que tenía que tomar clases con Ravel. Y entonces dejó un montón de compromisos que tenía en Estados Unidos, se subió a un barco, viajó en barco a Europa, que era un viaje largo y pesado y penoso, para conocer a Ravel y para tomar, aunque sea 6 o 7 o 8 o 10 clases con él. Finalmente, después de tener algún trabajo para conseguir la entrevista, tuvo una entrevista con Ravel, le contó que él era Gershwin, que trabajaba en Estados Unidos, le trajo algunos discos para que Ravel escuchara. Y yo quiero ser como usted, maestro. Lo que usted escribe es genial y lo mío al lado suyo es una improvisación. Yo quiero que me enseñe a componer como usted. Y Ravel le dijo, la enseñanza más sabia que yo creo que puede venir de alguien que sabe, le dijo, ¿para qué quieres ser un Ravel mediocre si puedes ser un excelente Gershwin? Me pones otra vez, me conmueves tanto con esa historia. Sé auténtico, escribe como eres tú, esa historia tan maravillosa. Yo la escribo como entendería mi madre y por eso te has convertido en un autor que todo mundo lee, adolescentes, jóvenes, adultos. No cierras el panorama. Hay autores que escriben tan elevado, Jorge, que no sé si es para demostrar sus conocimientos o es porque su léxico es tan elevado que no le permite bajarse al nivel de cualquier mortal. Y creo que tú te fuiste con esa idea de escribir para tu mamá, como si mi mamá lo entendiera, a todo el público de todo el mundo. No sé por qué algunos escriben en un lenguaje más difícil. Quizás porque de verdad lo que dicen sea tan profundo que no se puede decir fácil. Puede ser, no lo creo. O quizás justamente para que no se entienda, ¿no? Nosotros, claro, es que tenemos una tendencia estúpida. Bueno, tienes que sorprender con algo, Jorge. A lo mejor no quiero que se entienda. No, pero en serio, ¿sabes qué pasa? Que tenemos una tendencia a decir,
Uy, no lo entendí, debe ser muy inteligente. Jorge Bucay se inspira en este último libro, hace unos cuantos años que publicaste. Tienes que tener un lugar especial donde escribir, te programas, pones fecha de terminación o vas escribiendo. ¿Qué es primero, el título o al último el título? ¿Cómo es ese proceso? Yo me quiero imaginar a Jorge cuando se levanta, si es temprano, si es de la noche, si es toda la... Hay autores que escriben toda la... Está muy bien. La respuesta mía no va a ser muy útil porque por lo que te dije... No, ya sé que siempre me sorprendes, pero a ver. No, porque por lo que te dije, yo no soy un escritor que además es terapeuta. A pesar de haber escrito 30 libros, yo no soy un escritor. Yo soy un terapeuta que escribe, digamos. Alguien que un día agarra una brocha y se pone a pintar la casa, no es un pintor. Un escritor, César, es alguien que usa la computadora como un pincel y que sobre una tela blanca crea figuras y formas para construir una obra de arte. Yo no soy eso. Yo soy un docente, soy un terapeuta. Yo soy alguien que pone por escrito las mismas cosas que aprendió y que transmite y que aprendió de sus pacientes inclusive. Un escritor es otra cosa y por lo tanto yo no tengo un estilo. La manera en la cual fue escrita Cartas para Claudia, como cartas para una paciente, no tiene nada que ver con la manera con la que fue escrito el último libro, Cuentos Clásicos para Conocerte Mejor. Son dos estilos completamente diferentes que podrían no ser del mismo autor físico que soy yo, ni siquiera 40 años después. Así que yo soy un trabajador. A mí escribir me cuesta mucho trabajo. A mí escribir me lleva 2 años. Escribir un libro me lleva 2 años, a veces más, a veces un poquito menos. Pero en general me lleva 2 años. Quiero decir, escribir estos 30 libros de alguna manera es toda mi vida en estos últimos 42 años. No es que los escribí uno tras otro. Así que lo que me pasa a mí básicamente es que para sentarme a escribir yo tengo que saber antes, y eso no es bueno para el arte y para la creación, pero bueno, esto es lo que me pasa a mí. Me preguntas si te contesto la verdad. A mí esto de sentarme frente a la computadora y esperar que la inspiración me llegue, a mí nunca me llega, mira. Nunca, nunca en la vida me pasó. Nunca en la vida me pasó sentarme y decir, bueno, voy a escribir un libro. Oh, nunca, jamás en la vida. Para sentarme a escribir yo tengo que saber antes lo que voy a decir. Primero lo trabajo adentro de mi cabeza, primero madura mi idea, primero lo pienso de 1000 maneras, primero le doy 150 vueltas y después me siento a escribir. Obviamente cuando me siento a escribir, empiezo a escribir y pienso si mi mamá lo entendería. Claro, como te dije. Y entonces voy escribiendo lo que ya tengo pensado antes. Y eso que tengo pensado motivó un pequeño trabajo siempre, un pequeño trabajo de investigación, de ver lo que he escrito, de aprender de los demás, de saber qué está dicho, de tratar de aportar algo nuevo, si puedo. Siempre es un trabajo. Para mí escribir siempre ha sido trabajoso, digamos así, muy placentero, pero es una tarea. Es una tarea. Nunca me pasó, o no sé, quizás en algún momento, bueno, sí, en 2 momentos que los tengo identificados me pasó que de repente apareció una idea inspiradora para salirme de una situación en un brete, ¿no? Cuando yo escribí El Candidato, la única novela que escribí en mi vida y la única que voy a escribir, porque nunca me voy a tener una idea tan hermosa como la que dio lugar a ese libro. Cuando yo estaba escribiendo El Candidato, en un momento determinado, la trama llega a un lugar que no tiene solución. El malo es tan malo, es tan inteligente y es tan listo el malo de la novela, que no había manera de atraparlo. No había manera. Y yo no me podía permitir que el libro terminara con el éxito pleno del malo. No podía soportarlo. Pero no había salida. No había salida. En la trama los personajes le ponían trampas y este siempre se escapaba. Claro que tenía la opción que tienen todos los autores de thriller, que es matar accidentalmente al malo, que otro mate al malo, que algo que... Pero a mí no me gustaba eso, no era digno, ¿no? Y yo te aseguro, que me acostaba, me dormía y me despertaba pensando en cómo iban a hacer esto. Y un día, mientras estaba sentado frente a la computadora, uno de los personajes me dijo cómo.
Y yo te aseguro que eso es así como te lo cuento. En mi imaginación, el personaje me dio la respuesta. Y esto fue... Cobró vida en ti ese personaje para decir... Sí, esto que cuentan los escritores de verdad, que los personajes dialogan adentro suyo, a mí nunca me había pasado, y me pasó. Y entonces esa trampa, armada por uno de los personajes, Irene, ella, la mujer, la periodista, hizo caer en la trampa al malo de la película. Y fue fantástico. Pero salvo esa vez, yo tengo que pensar mucho antes de escribir, así que yo quizás no sea un buen ejemplo, ¿no? Pero sea como sea, me parece que hay que escribir, sin ocuparse, porque escribir es mucho de tachar y corregir y tirar y escribir de nuevo. Escribir es pulir mucho un texto. Borges decía, los escritores publican para no seguir corrigiendo. Imagínate nada más. ¿Y te ha pasado, César? ¿Cuántas veces te arrancaron el libro porque, oye, que hay que publicarlo? No, pero quiero dar una leída más. Y revisar y revisar y revisar. Pensé que era el único, Jorge, que mis 9 libros los reviso y nunca me gustan y pues se van a la editorial y pude haber agregado esto y pude haber... Claro, y al día siguiente le dices, todavía estamos a tiempo para cambiar esto. No, ya no, ay, ya. Se acabó, ya está en imprenta. Y no duermo esa noche, Jorge. En mis últimos 4 libros me he quedado con insomnio de por qué no agregué, por qué no quité, por qué no modifiqué. Y me lo dice Jorge Bucay, que también lo asiente. Para mí es un consuelo inmenso que un autor que ha vendido millones de libros en múltiples idiomas lo diga. Para mí, para muchas personas que quieren adentrarse al mundo de los libros, creo que es un consuelo. Yo igual creo que, insisto, me parece que alguien más te lea tiene que sorprenderte. Y cuando eso te sorprende, entonces estás en el buen camino. Porque esta es la historia de los dos gurús que vivían en el mismo lugar de la India y tenían sus respectivos centros de estudio, sus ashrams en la India. Uno era más joven y era discípulo del otro. El más joven tenía centenares de personas que iban a escuchar sus pláticas cada tarde. El más viejo tenía 20, 15, 18 personas que iban a escuchar las charlas. Y quizás por celos o quizás por fastidio, al maestro le sorprendía demasiado que el otro tuviera tantos alumnos siendo su discípulo. Y un día lo fue a ver. Y le dijo, quiero hablar contigo. Y él le dijo, sí, maestro, porque lo consideraba un maestro, era lo que era. Dime una cosa, ¿tú crees que tú sabes más que yo? No, maestro, ¿cómo voy a saber más que tú? Todo lo que sé me lo enseñaste. Así que, ¿cómo voy a saber más que tú? No creo que sepa más que tú. Ah. ¿Y tú crees que eres más didáctico que yo? No, maestro. Tú eres el mejor maestro que yo he conocido. Tu didáctica es impecable, es maravillosa, es extraordinaria. ¿Y tú crees que hablas en un lenguaje más sencillo que el que hablo yo? No, maestro. No, siempre se ha entendido perfectamente lo que digas. Entonces, ¿me puedes explicar por qué tú tienes centenares de alumnos y yo tengo apenas una decena? Y el alumno le dijo, quizás sea porque a mí me sorprende que vengan y a ti te sorprende que no vengan. Uf, qué anécdota. Qué anécdota tan linda. Qué mensaje tan maravilloso, mi querido Jorge, que a ti te sorprende que venga y a mí me sorprende que no vengan. Y este mundo de los libros es sorprendente. La gente que se inicia en esto cree que de la noche a la mañana va a encontrar una editorial y hoy el gran Jorge Bucay les ha dicho su duro camino y cómo el factor suerte o factor... Azar, no suerte. Azar, no suerte. El factor azar, que es muy diferente a la suerte. El factor azar ha estado de tu lado. No se tiene que inspirar, tarda años en escribir un libro, porque él humildemente dice, no soy escritor. Yo creo que esa humildad es la que también te ha llevado a donde estás, Jorge Bucay. Tengo que decirlo por la humildad con la que te presentas en los teatros. Déjeme decirle al público, sale Jorge Bucay de repente,
Nada de que con ustedes el autor más vendido de... Nada, 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 nada. Él de repente sale y el público nos sorprende. Tercera llamada y se sienta y empieza a platicar como escribe, que ese es el éxito de tus conferencias, por eso se llenan los teatros donde quiera que vas. Y lo que la gente tampoco a veces no sabe es que él se espera un rato al final, se toma, cena algo en su camerino, se levanta como si con una carga de energía y sale a saludar al público y a firmar la interminable fila de personas que estamos deseosos de tener un recuerdo de Jorge Bucay, su libro autografiado, su libro dedicado. Y esa humildad la has tenido desde el principio, Jorge Bucay. Y creo que por eso eres el autor para mí de los que más admiro en el mundo. No, muchas gracias, César. Muchas gracias. De todas maneras... Decirlo públicamente, te admiro mucho, Jorge. No, bueno, muchas gracias. Mucho, te quiero. Y cuando te dicen te quiero, dices, lo sé. Yo de ti lo sé, yo lo sé. Última recomendación para todo el que quiera empezar un libro, aparte de toda la riqueza que les has dicho, a toda la gente que dice, tengo ganas de escribir un libro como Jorge Bucay. ¿Cómo no? Había un joven, muy joven, que estudiaba música, composición y armonía. Y hacía sus primeros pinitos en componer alguna melodía. Y su maestro le decía, muy bien, es un buen avance, muy bien. El joven estudiaba, durante 5 o 6 años estudió. Un día le mostró lo último que había escrito, que había compuesto. El maestro le dijo, está bien, sigue trabajándolo. Dice, pero a mí no me conforma con escribir esto. Y le dice, ¿por qué? Está muy bien, me parece que tiene buena melodía, está muy bien hecha. Y entonces el alumno le dijo, Mozart escribió su primera sinfonía cuando tenía 8 años. ¿Cómo hizo para componerla? Y el maestro dijo, bueno, la primera cosa que hizo es no preguntarle a otro cómo se hace. Ahí está la respuesta. Claro. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Tú quieres escribir? No preguntes. Hazlo. Ponte a escribir. Ponte a escribir. No te preocupes. Deja de lado tu vanidad. Si preguntas es porque lo quieres hacer bien. No lo quieras hacer bien. Hazlo. Y si lo haces con el corazón, con el tiempo va a salir bien. No tengas urgencias, no tengas expectativas. Hazlo para tu propia satisfacción. Como diría Picasso decía, uno sabe que está pintando cuando siente que el pincel guía su mano. Uno sabe que está pintando cuando el pincel guía su mano. Ponte a escribir, no preguntes más, sigue adelante en tu camino. La recomendación es sé tú mismo. Y lee. Y lee mucho. Lee. Tienes que ser buen lector antes de ser mediocre escritor. Ahí está, quédese con esa frase. Él es Jorge Bucay. Gracias por esta entrevista, que estoy seguro que, bueno, a mí como tampoco soy un escritor, Jorge, tampoco, porque yo soy médico, igual que tú, pero no soy psicoterapeuta y te admiro muchísimo y me has dado nuevamente, como siempre que platico contigo, una lección de humildad y una lección enorme para toda la gente que quiera adentrarse al mundo de los libros, que está viendo este video, que está oyendo este audio, todos aquellos que tanto sueñan con escribir. Lo primero que escribió Jorge fue una carta de amor y fue rechazado. Así es que los libros no son rechazados, son peleados en todas partes y no hay editorial que no desee un libro de Jorge Bucay. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Yo siempre agradezco públicamente que tú me dices a mí todas estas cosas que yo podría decir de ti, ¿no? También eres un tipo muy humilde, también eres un tipo muy especial y que de verdad hace muchas cosas, pero tienes una cosa que muy poca gente tiene. Tú eres un generosísimo hacedor de cosas por los demás. Lo que tú haces por tanta gente todos los días y el trabajo que te tomas. Porque uno podría escuchar, César Lozano, de 130 radios, 18 canales de televisión, 150, no sé qué, 48 conferencias, 25.
Dice, ¿qué le pasa a este tipo? Y lo que le pasa a este tipo es que nunca deja de tener cosas para dar. Tú eres un campeón, amigo. Tú eres un campeón. Yo no te voy a decir que te admiro, porque a mí la palabra admiración mucho no me cierra. Pero voy a decir que valoro mucho lo que haces. Que no te quiero por eso, pero por eso que haces te quiero más. Ay. Jorge Bucay hoy me hace el honor de darme su cuarta entrevista y me siento bendecido nuevamente de tenerte conmigo. Gracias por tanta riqueza, gracias por tanta sabiduría. Bendigo tu vida, Jorge. Gracias por que toda la entrevista tuve la piel de gallina o de urraca o de no sé de qué animal, pero hoy estuve emocionado escuchando algo que nunca te había preguntado sobre el mundo de los libros. Él es el gran Jorge Bucay. Búsquelo en todas las redes sociales, aparece, y que básicamente siempre está publicando cosas como ahora con la pandemia del COVID. Publicaste un video que se hizo viral en mi país de este rey que dijo una frase, que le regalaron una frase y que esa frase cambió completamente su vida. Esto también pasará y todo va a pasar. Búsquenlo, por favor. Busquen. Absolutamente. En las redes sociales pongan esto también pasará y aparecerá Jorge Bucay dándoles un mensaje de esperanza, porque hasta el dolor más grande, la incertidumbre más grande, la pena más grande pasa. Todo pasa. Bendigo tu vida para siempre, mi querido Jorge Bucay. Gracias. Gracias, amigo. Como digo últimamente a la gente que quiero mucho, no te olvides que te quiero, te pienso y estás en mi corazón. Amén. Lo mismo digo de ti. Bendiciones, Jorge. Gracias.